tuvimos una charla, le digo, a ver, me gustaría que estés en los mensajes. Y bueno, alguien también por allá que no estaba, pero bueno, hoy está. Los imposibles de Dios. ¡Buah! Qué absurdo, ¿no? Pensar Dios e imposible, no hay compatibilidad. Pero hay cosas que son imposibles para Dios. Lo han venido viendo los distintos domingos. Y hoy a mí, el Señor me dio el tema de Dios no olvida. Dios no olvida. Y parece absurdo. Porque cuando uno piensa en la... Andrés, ¿tenés el PowerPoint? ¿El PowerPoint lo tenés? No. Me olvidé. ¿No te pasó nunca? No. ¿No te pasa que estás hablando y de qué te estaba hablando? Se te salta así, o ¿dónde dejé las llaves del auto? Peor, ¿dónde dejé el auto? Esa ya es la peor. No sé si a alguien le ha pasado, sobre todo cuando uno va a un shopping, ¿viste? Eso de varios pisos y mirás todo, hasta sacás fotos disimuladamente porque tu esposa no puede saber que no estás orientado. Entonces sacás una foto, memorizás la letra y haces el mismo recorrido aunque sea más largo porque ya te aprendiste. Somos cortos de memoria. Y quiero avisarles que según pasa el tiempo, es peor, dijo el gaucho, es peor. ¿No? Lo bueno es que hasta nuestra generación, hasta mi generación, y creo que Andrés y Martín también pegan ahí en el palo, teníamos que aprender los números de memoria, los números de teléfono. Entonces somos esa generación en donde, viste, yo sé que era 4652 0990, viste, hasta ahí me aprendí. Hoy le preguntas a un pibe el teléfono de la casa, ¿qué tengo teléfono? Primero, pero ¿y el teléfono de tu mamá, el número? No, yo le WhatsApp. Sí, pero da un número. No. Cada vez la vida te facilita para que ocupes menos lugar en la memoria, el asunto es que no la usamos bien y nos seguimos olvidando. Pero hay que ejercitar la memoria. Ahora Dios, y cantamos, un ser omnisciente, omnipotente, soberano, no tiene una mente como la nuestra. Aparte que nuestra mente está limitada por el pecado. Recordemos que Adán, en el jardín del Edén, antes de la caída, le puso nombre a todos los animales, a todas las cosas como nosotros las conocemos. Porque no tenía limitación por el pecado. A partir del pecado empezamos a olvidarnos de dónde dejamos la llave del auto, por ejemplo. Pero Dios no olvida. Ahora, hablar de que Dios no olvida, y uno no puede hablar solamente de un atributo de Dios sin que los demás se hagan cargo, digamos. Cuando uno estudia los atributos de Dios, no puede, sí los estudiamos de a uno, pero no se desliga de los demás. Dios nunca deja de ser soberano, pero porque es más soberana no deja de ser amor. O porque es más amor no deja de ser justo. O porque es más justo no deja de ser bueno. Todos los atributos de Dios, la sumatoria y su manifestación es el carácter de Dios. ¿Qué es el carácter? Es lo que Dios es. Por eso decimos que Dios es bueno, sí, pero no deja de ser justo. Dios es paz, Dios es amor, Dios es soberano. O sea que cuando yo les digo Dios no olvida, tenemos que empezar a ver todos los atributos de Dios, cómo se aplican a que Él no olvida. ¿Me explico? Espero que sí, porque otra manera no tengo. Hablar de que Dios no olvida, es decir, Dios es justo. ¿Por qué vamos a ver esto un poquito más adelante? Dios vive en un estado de una eternidad permanente. Nosotros nos olvidamos porque pasa el tiempo y quedó atrás. ¿Y cómo era que se llamaba esta persona que me parece que te vi? Pero Dios vive lo voy a poner así, en un presente continuo. El ayer, hoy y mañana para Dios es lo mismo. ¿Lo entendés? Yo no. No, porque mi mente y mi vida está limitada desde el año 78 hasta que se me venza acá el periodo como la leche, venzo. Ahí, chau, me morí. Pero Dios vive en un estado permanente en la eternidad, en un presente. Entonces, lógicamente, ¿cómo va a olvidar si todas las cosas están delante de Él? Todas las cosas están ante sus ojos. El pasado, el presente y el futuro. Y como dijo el salmista, alto es, no lo puedo comprender. Porque estamos hablando de cosas eternas en nuestra mente finita. Ahora, quiero que veamos rápido 3 aspectos de esta frase, Dios no olvida. Para generar ánimo en nuestras vidas, pero también para tomar conciencia de que Dios no olvida. Ya les dije, empecemos a pensar en los atributos de Dios. Empecemos a pensar en ese estado permanente de Dios, presente y continuo. Y en primer lugar tengo que decirles que Dios no se olvida de la salvación. A mí me encanta pensar en ese versículo que dice que
que Él tiene paciencia para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque Dios, la mano de Dios no se ha cortado para salvar. Porque Él es un Dios de salvación. Es un Dios de amor, es un Dios justo. Y porque justo está teniendo paciencia, quiere que todos conozcan. El Evangelio va a ser predicado. Va a seguir siendo predicado. Pero Dios no se olvida de su salvación. ¿Por qué? Porque Él es amor. Porque su esencia es amor. Lo sabemos bien, ¿no? Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no se olvida de la salvación. Porque cuando éramos aún pecadores, dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Él no se olvida cuál fue el precio que Cristo pagó en la cruz por nosotros. Ahí, si me acompañan a Hebreos, capítulo 7. Capítulo 7, versículos 23 al 28. Me encanta pensar en esto, que Dios no olvida su salvación y al mismo tiempo que somos salvos, ¿no? Porque como nada depende de nosotros, sino que todo depende de Cristo, entonces Dios no puede olvidar. Porque cuando fallamos, Él nos mira y no nos ve a nosotros. A propósito, si alguien trajo un muñeco que habla, por favor, es el momento de quitárselo a la hija, ¿está? Cierro paréntesis. Qué buena idea haberle comprado a mi hija un bebé que habla, no saben, qué buena idea. Mientras no se active de noche está todo bien, si no. Vuelvo. Dios no se olvida de su salvación porque Él es amor. Porque Cristo pagó por esto. Ahí capítulo 7, versículos 23 al 28 dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Está hablando del Señor Jesucristo. Versículo 25. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo, ahí está, una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nuestra salvación es perfecta. Él no se olvida de la salvación, de ofrecer salvación, porque es un Dios de amor, es un Dios justo, y no quiere que ninguno perezca. Pero al mismo tiempo, no se puede olvidar la salvación, porque fue Él mismo quien se ofreció por nosotros. Se hizo hombre para venir y solucionar el problema del pecado, quitar el pecado del medio, deshacer las obras del diablo. Y eso Dios no lo puede olvidar, de que la salvación es eterna porque no depende de nosotros, sino que todo depende de Él. Ahí los pecados han sido quitados. Sabemos en 1 Juan capítulo 1, versículo 7, dice, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo... Hay que saber ese versículo, ¿eh? La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Me encanta cómo lo plantea el salmista en el Salmo 103. Poesía pura, que en español por ahí se pierde. No lo leo en hebreo porque no sé. Es una buena razón para no leerlo en hebreo. Pero en hebreo suena muy lindo cuando uno lo escucha en los idiomas originales, ¿no? El Salmo 103, versículos 11 al 14, dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. A ver, Dios te creó. Dios lo creó. Dios sabe lo que somos. Somos pecadores, pero por la gracia del Señor somos pecadores redimidos. Y en el momento en que Él nos salvó, dijo, esos pecados ya no están. Yo le dije, Dios no olvida.
Y hay un pasaje que es bastante controversial en esto, ¿no? Pues me dice, estás negando las Escrituras. Ahí en Miqueas capítulo 7, versículos 18 y 19. Si alguien lo puede buscar, Miqueas, lo fácil lo busco yo. Encontrar Miqueas por ahí se te pierde. Miqueas 18 y 19, 7, 18 y 19. Está antes de Nahum, Miqueas. Sí. Claro. ¿Lo tenés? Dale, Tony. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Qué interesante, ¿no? Que dice Dios olvida el pecado. Pero ¿cómo? Dios no se olvida. Mirá, lo vemos en la persona del Señor Jesucristo. Dios puede tomar la decisión de no acordarse. ¿Se acuerdan del Señor Jesús cuando muere Lázaro? Y él va y le dicen, pero Señor, ya está muerto, vamos, han pasado 4 días, que era según la costumbre de esa región, pensar que por 3 días el Señor podía hacer Dios podía traer de nuevo el alma al cuerpo muerto. Pasaron 4 días, o sea que era más imposible que resucitara. Pero el Señor Jesucristo hace una pregunta. Hace una pregunta en ese momento. Dice, vamos, ¿se acuerdan qué pregunta hace? ¿Dónde le han puesto? A ver, pará. Claro, leemos en los pasajes que el Señor dice que conocía las intenciones, cómo cavilaban en los corazones, veía todo, pero pregunta, ¿dónde le han puesto? Qué interesante lo que es la humanidad de Cristo, ¿no? Y la deidad actuando en su condición humana. El Señor no gastaba sus atributos así nomás, por decirlo de una manera terrenal. No tenía ningún problema en preguntar dónde está. Realmente Él no lo sabía, pero lo sabía, porque era Dios. Pero en su condición humana, Él limitó, acuérdense, Filipenses, limitó sus atributos divinos y Él tiene la capacidad de decir, no los uso. En apologética, la defensa apologética es defensa, ¿no? Pero cuando hablamos de apologética cristiana, generalmente te hacen la pregunta, ¿puede Dios crear una piedra que sea tan pesada que Él no la pueda levantar? Y uno empieza, la cabeza empieza los engranajes, pará, ¿cómo puede Dios? Pero puede, no puede. No lo va a hacer porque es un absurdo. ¿Para qué lo va a hacer? Y así Dios va manifestando sus atributos. Si Él sabe cuándo aplicar un atributo, no. Ahora, nunca se desliga de sus atributos. Fíjense que los pasajes que hemos leído sobre por su misericordia hizo ir mis pecados así tan lejos como está el oriente del occidente, así se olvida, decide no traer a la memoria los pecados de uno porque dice, los entierra, los echa, lo va a hacer, porque Él es Dios, es soberano, es justo. Y en su justicia dice, Cristo ya pagó por tus pecados. Quédate tranquilo, no necesito acordarme de eso. Quédate tranquilo, tranquila. Porque Dios es Dios. Y Dios olvida. Dios decide no traer delante de Él los pecados. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás. Y dice que Él está constantemente acusando. ¿Viste a Abel? ¡Ah! ¿Y Dios a quién mira? ¿A Abel? No, mira a Cristo. Quédate tranquilo. El abogado que está siempre intercediendo por nosotros, Satanás, yo ya pagué. Les muestran las marcas. Ya pagué. Dios no olvida que ya nos salvó. No va a traer a nuestra mente nuestros pecados, a su mente, a su presencia nuestros pecados. Dios no olvida de su salvación. Ofrece salvación, pero al mismo tiempo cuando estás salvado, quédate tranquilo, Dios no se olvida que sos salvo. No trae a su mente esos pecados. Pero tampoco Dios se olvida ni de su pueblo ni de su iglesia. Y tengo que hacer una distinción, porque no es lo mismo Israel que la iglesia. Hay varios argumentos y hoy en día hay un movimiento que dice, bueno, es lo mismo y la iglesia reemplaza a Israel. No, no es así. Si no, Dios no podrían atribuírsele la justicia y la verdad. Porque Dios hizo promesas específicas al pueblo de Israel, a Abraham, a David, que aún no se han cumplido.
Entonces ahí comienza la alegorización. No, lo que pasa es que esto representa... ¿Y quién pone el criterio de la alegorización? Si la Biblia se interpreta literal. Hay que interpretarla literalmente. Si no, cada uno mete la tijera donde quiere y hace el corte que quiere. Ahora, Dios no se olvida de su pueblo. Dios hizo un pacto con Abraham. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Se cumplió eso? ¿Sí? Dios hizo promesas personales a Abraham, promesas nacionales y promesas universales. Le prometió que iba a ser grande. Es más, después cuando vamos leyendo le iba a dar muchas posesiones. Iba a ser de él, iba a ser una gran nación. ¿Sucedió? Sí. Hay promesas nacionales. Voy a cuidar a tu pueblo. Ahora vamos a ver otro pasaje. Y hay promesas universales. De esa simiente saldrá la bendición para todo el mundo. Cuando lo vamos viendo, ¿quién salió de ahí? El Señor Jesucristo. Fíjense Génesis, por favor, capítulo 15, versículo 18. Me encanta este pasaje de el momento de ese pacto que Dios hace con Abraham. Y hago el énfasis, el pacto que Dios hace con Abraham. Porque le dijo, es un pacto que yo voy a hacer que se cumpla, no depende de vos, Abraham, yo voy a hacer que se cumpla. 15:18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Se cumplió esto? No. ¿Dónde queda el río Nilo? ¿Cuándo Israel fue dueño de la tierra de Egipto? Todavía no. Si yo pongo un tijeretazo acá y digo, bueno, Dios decidió, sería injusto, porque Dios se lo prometió a Abraham. Y Dios no puede negarse a sí mismo. Dios cuida a su pueblo Israel, y tiene un plan para Israel. Ahí, si damos vuelta a la hoja nomás en capítulo 17, versículo 8, dice, y te daré a ti y a tu descendencia, después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. ¿Esto se cumplió? Parcialmente, pero todavía no. Pero dice que perpetuamente. Si yo voy hoy al lugar donde nació el Señor Jesucristo, a Belén, ¿a quién le pertenece? A los palestinos. Sí, Palestina. Hoy está ahí, aunque no es reconocida nación, pero es Palestina. Israel no tiene todavía todo lo que Dios prometió. Ahora, yo creo en la interpretación literal de las Escrituras y creo que Dios va a cumplir esto. Creo que Dios tiene un plan para Israel todavía, así como lo tiene para la iglesia. Acuérdense también que en el pacto, esto es el pacto abrámico, el pacto davídico, Dios le prometió a David básicamente 3 cosas. Una casa, un trono, una casa y un reino. Le dijo, siempre vas a tener un descendiente tuyo. O sea, no se va a cortar tu línea genealógica. ¿Quién vino de David? Ok, estamos bien. Pero también le dice el trono y la tierra. El reino que te voy a dar, te lo prometo, a vos y a tu descendencia. Algún día te lo voy a dar, todavía no se cumplió. Pero le dijo algo muy específico, le dijo, siempre uno de tu línea va a ser el que va a reinar eternamente ahí en la tierra. Y cuando uno ve, mientras el reino estaba unido, antes de dividirse en el norte y en el sur, estaba David, Salomón, y ahí Salomón metió la pata, ¿no? Se divide el reino, pero Dios siempre se ocupó de tener uno de su descendencia ahí. Pero el rey de reyes, que va a venir a reinar, es descendiente de la línea de David. ¿Y quién es? El único que tiene un reino eterno. Señor Jesucristo. ¿Se cumplió? No, todavía no. Porque Dios tiene un plan para Israel todavía. Pero mientras tanto, a causa del rechazo de Israel al Mesías, el Antiguo Testamento ya decía que el Mesías iba a morir. Lo podemos ver en Daniel. En Daniel capítulo 7 dice que el Mesías se le iba a quitar la vida. Porque Cristo vino a salvar en su primera venida, siempre se los digo, y a revelar al Padre. En su segunda venida va a venir a reinar
y a poner las cosas en orden. Y a poner a todos los enemigos bajo sus pies. ¿Y en el medio quién está? La iglesia. Ese misterio del cual Pablo habla, que era un misterio para los profetas. Ellos veían al Mesías viniendo a reinar, pero Dios tenía un plan en el medio y ahí calzamos nosotros, la iglesia. Y Dios tiene cuidado, no se olvida del cuidado sobre su iglesia, porque el pueblo de Israel no es la esposa de Cristo. ¿Quién es? ¿A quién se le ha concedido que se vista en Apocalipsis? ¿A Israel? A la iglesia. Ahora, ¿la iglesia se menciona durante los juicios de Dios en la tierra, en Apocalipsis? No. Se menciona a Israel y a las naciones. El cuidado de Dios sobre su pueblo, Israel, y el cuidado de Dios sobre su iglesia. Me encanta pensar, por ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos, pero en Juan capítulo 16, versículo 7, cuando el Señor Jesucristo le dice, les conviene que yo me vaya, y Dios les va a enviar, el Padre les va a mandar un consolador. Y todos diciendo, pero Señor, no te vayas, nos conviene, no les conviene que yo me quede. Voy a mandar a alguien que va a estar con ustedes en forma permanente, todos los días, en la presencia del Espíritu Santo. Hechos 2, vemos que vino el Espíritu Santo, se manifestó, y como se dice, ahí comenzó la iglesia, ¿no? Estaba la promesa y el cumplimiento fue cercano. Pero sabemos que un día, cuando Cristo venga a reinar, también su Espíritu va a ser derramado sobre toda carne, cuando comience lo que denominamos ese periodo de 1000 años del reinado de Cristo. Pero qué lindo es pensar para la iglesia que tenemos todos los días el cuidado del Espíritu Santo sobre nosotros. Qué lindo saber que podemos abrir la palabra de Dios todos los días y tenemos al Maestro con nosotros, al que sopló la palabra enseñándonos el Espíritu Santo. Esa es la manera en que Dios cuida a su iglesia. Nos dejó su palabra y al Maestro, el Espíritu Santo, el cual te enseña todas las cosas. Pero también pensar en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18, pensar en el rapto de la iglesia. El cuidado de Dios sobre su iglesia, que no va a pasar porque ya no queda condenación para los que están en Cristo. Y cuando la iglesia sea tomada, sea trasladada para encontrarse con el Señor y estar ahí para siempre, ahí se activa el reloj, ¿no? Como decimos de Dios en la profecía, e Israel empieza a tomar otra vez el centro de la atención. Pero hoy es misión de la iglesia, justamente, seguir alentándonos unos a otros con estas palabras. El Señor nos está cuidando y nos va a cuidar, porque el Señor tiene su especial tesoro es Israel, pero nosotros somos la esposa de Cristo. ¿Qué ejemplo que podemos tomar, no? Como hombres también, hombres casados, y los que no lo están a futuro, tener que tomar el cuidado sobre la esposa como Dios cuida a su esposa, nosotros cuidar a nuestras esposas. Lo dejamos para una reunión de matrimonio, es una reunión de hombres el tema. Lo tiro así nomás. Qué lindo es pensar el cuidado, que Dios no se olvida que somos polvo, que tenemos una tendencia y tenemos una lucha todos los días con nuestra vieja naturaleza, pero más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nos dejó el Espíritu Santo para que podamos vencer. Dios no se olvida de la salvación, de ofrecerla, de mantener la seguridad ahí, porque no depende de nosotros. Dios tiene un especial cuidado, no se olvida de su pueblo ni de su iglesia. Pero por último, Dios no se olvida porque Él es justo. Porque Él es justo. ¿A qué te referís? Mira, cuando uno piensa en versículos, Dios no olvida, ¿cuál es el primer versículo que se te viene a la cabeza? Dios no olvida. Aunque sea parafraseado. No hace falta, no estamos jóvenes involucrados donde una S. Que ¿no es injusto para qué? Para olvidar vuestras obras a los santos. ¿Se acuerdan dónde está? Capítulo 6, versículo 10. Este versículo lo ponen muchos misioneros. O cuando te quieren dedicar algo, siempre el mismo versículo. Y es verdad. Es verdad. Fíjense algo. Vamos ahí a Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dios no puede olvidar porque Él es justo. Dios es justo. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que nunca lo había considerado en este pasaje.
Dice, porque Dios no es injusto. O sea que si no es injusto, ¿qué es? Bien, vamos bien. Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Obreros de Dios. ¿A quién le hablo? A toda la iglesia. No le estoy hablando a líderes, no le estoy hablando a pastor, no le estoy hablando a misioneros. Le hablo a los hijos de Dios. Algo curioso, paréntesis. Entro a un local en Paraguay, estaba caminando, y yo me acostumbré a Monte, ¿viste? Que uno entra buena, ¿viste? Si no, en Monte te matan si no saludas. Pero entra buena, ¿cómo va? Y ya te miran. Y entro y estaba el hombre en la puerta, en todos lados hay seguridad. Te miran, mientras vas caminando te van persiguiendo así con la mirada. Se dieron cuenta que soy argentino. Pero, ¿qué tal? Le digo, mucho gusto, le digo, me llamo Hugo. Y el hombre, sigue un hombre mayor, me dice, mucho gusto, me llamo, no me acuerdo el nombre, pero Héctor Medina, siervo del Dios Altísimo y del Señor Jesucristo. Así me respondió. Digo, ¿o sea que usted es salvo por la gracia de Dios? Sí, porque Jesucristo murió y resucitó por mis pecados. A ver, entiéndanme algo. Yo le dije mi nombre. Él sabe cuál es su posición y sabe lo que es en Cristo. ¿Cómo nos falta a nosotros también identificarnos, ¿no? Con Cristo. Y ahí le pude contar un poquito lo que hacíamos y todo, pero me mató esa respuesta. Soy siervo del Dios Altísimo. No tengas vergüenza en decir que sos un siervo del Dios Altísimo. ¿Y a quién servís? Porque todos nos ponemos la camiseta con 3 estrellitas. Soy argentino. Pero cuando se trata de hablar de nuestra vida espiritual, a veces, hola, soy Hugo y vivo allá y vivo en Monte. Y hasta que no me preguntan, ¿qué haces en Monte? Y soy misionero. Uno tenemos que encarar un poquito más, chapiemos un poco, como decimos, ¿no? Somos siervos del Dios Altísimo, salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Un hombre sencillo, No era pastor, no era líder. Estaba sentado en la iglesia los domingos. Dice, no, yo ya no, yo solamente abro la puerta y nada más. Pero dice que Dios no es injusto y hay 2 palabras. ¿Vieron que uno a veces dice, él dice, vuestra obra y el trabajo de amor? Hay 2 palabras ahí. Y parece como que obra y trabajo. Ahora, dije, qué interesante estas palabras. Se me habían pasado, a veces uno las asocia y no entiende bien a qué se refiere. Dice, no es injusto por olvidar la obra. El trabajo, tu trabajo. Lo que haces. Tu servicio, mover las sillas, pintar, abrir la puerta, hacer un café, servir una torta. Dios no se olvida de esas cosas. Colgar las cortinas, planchar, aún las que nadie ve. Porque a veces hay cosas que uno dice, las toma como asunto, pero alguien tuvo que ponerle pilas al reloj para que Hugo no se pase de hora. ¿Quién fue? No sé, no me importa. Pero Dios ve esas cosas. Dios no se olvida de cada detalle de sus siervos, porque Él es justo. Pero hay otra palabra ahí, y del trabajo. Y saben que cuando busqué esta palabra, nuevamente no se las digo en griego porque no sé pronunciar griego, pero habla de fatiga, dolor, lo que te costó hacer ese trabajo. Dios no solamente ve ni olvida lo que haces, sino cómo lo hiciste y lo que te costó. Y el sufrimiento. Y a veces llegar cansado y que te llamen y hay que llevar a tal. Y solo Dios sabe las cosas que pasan en el corazón, en la mente, pero ya me puse las pantuflas. Están por comenzar los 8 escalones, me llaman. Tengo que salir y dejar a mi familia un rato porque tengo que ir a atender a servir a la iglesia. Porque Dios no es injusto para olvidar también lo que diste por Él. ¿Cuánto te costó servirlo? Sabemos que Dios no solo ve lo externo, sino que ve las intenciones y nuestras motivaciones, ¿no? Y este pasaje lo confirma. Dios va a recompensar tu sacrificio. Eso que por ahí fue una lucha en tu corazón y que tuviste que dejar y pagar un precio que tal vez ninguno sabe, pero Dios lo sabe. Y ahí me vino a la cabeza 1 Corintios 3, ¿no? Cuando dice, le va a dar a cada uno va a recibir recompensa según lo que ha hecho. No solo por lo que hizo, sino cómo lo hizo y lo que le costó. Qué maravillosa promesa para los siervos del Dios Altísimo.
salvos por las gracias del Señor Jesucristo. Lo que hoy pensás que te cuesta un sacrificio, y es sacrificio, porque es verdad, no deja de serlo, no te preocupes, Dios lo va a recompensar. Porque el Señor Jesucristo dijo, lo que me confieses en público, el Padre te va a confesar, pero también en lo privado, las cosas que hiciste, Dios lo va a recompensar. No para exaltarte a vos, sino porque Él es justo. Es equilibrio, Dios, es equilibrado. Dice, bueno, te mataste trabajando, bueno, está bien. No, Él valora tu actitud en cómo haces las cosas. Las lágrimas. Ahí habla también en la Biblia, la palabra de Dios dice que con lágrimas irán sembrando. Las lágrimas de haber sido rechazado por el Evangelio, por tu familia, porque nadie te dijo gracias cuando viniste a poner la pava temprano. Dios lo ve todo y no es injusto. Él no olvida. Dios no se olvida de la salvación, la ofrece. Y no se olvida que somos salvos. Sabe, es misericordioso. Es amor. Dios no olvida a su pueblo, a su iglesia. Él es fiel a sus promesas. Es misericordioso. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, ¿no? Cuando deberíamos haberlo sido. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero Dios no se olvida porque Él es justo. Y todos los atributos, como les dije, tenemos que pensar en cada uno de los atributos que conocemos de Dios. Y ustedes van a ver cómo encaja perfecto con la manifestación de otro atributo. Nunca se desligan un atributo de otro. Apocalipsis 8, 3 y 4. Se los leo, porque es fácil buscarlo. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Todas nuestras oraciones están ante el Señor. Él no se olvida de ninguna de ellas. Nuestras lágrimas están en la redoma. ¿En la qué? La redoma. Ese contenedor chiquitito, así chiquitito, de barro generalmente, se guardaban especias, cosas así, pero también se guardaban las lágrimas. Y las lágrimas que uno va derramando a medida que va orando, Señor, me cuesta esto, o de gratitud. Y están delante del Señor todos los días sus oraciones, y Él no se olvida de ninguno de tus pedidos, aun cuando nosotros nos olvidamos a veces. ¿No te ha pasado que alguna vez recibís una bendición y ¿por qué el Señor y te acordaste que hace 3, 4 años oraste una vez por algo específico? ¿Por qué nos olvidamos? Hay una tendencia a un Alzheimer espiritual, ¿no? Pero el Señor no lo sufre. No lo sufre. Termino con el Salmo 56. Para recordar una vez más y afirmar esta verdad. Decía el salmista, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Dios no se olvida de todo lo que hiciste por Él. ¿Saben que conocí un hombre que cuando le preguntás por su testimonio, él practicaba la religión islámica? Y caminando por la calle, una mujer, una señora mayor, un día le dio un folleto. Esa persona, este hombre que recibió el folleto, leyó acerca de Jesús de una manera distinta a la que él conocía. Nunca más vio a esa mujer. Nunca más la vio. Pero dijo, yo soy fruto de alguien que no me conocía, ni que yo sabía quién era. Pero esa persona
acá tiene una recompensa en el cielo. Pues yo soy fruto de alguien que se animó a dar un folleto a alguien. Y Dios lo va a manifestar en la eternidad, estoy seguro. Y el abrazo que se van a dar esas dos personas. Hay una vieja canción que decía gracias por darme al Salvador, ¿no? Y que se acercaban personas que ni siquiera conociste porque no sabes hasta dónde llegó tu servicio de amor, el sacrificio. Dios no lo olvida. Dios no lo olvida. Porque ahí está la diferencia. Cuando caminamos en intimidad con el Señor, sabemos que lo que hacemos acá pasa. Porque estamos invirtiendo en la eternidad. Y ese es el corazón que tenemos que tener como siervos del Dios Altísimo, salvos por la gracia del Señor Jesucristo. Trabajar para la eternidad, sabiendo que el Dios eterno, soberano, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, inmutable, fiel, misericordioso, Dios de paz, Dios de amor, santo, justo, no se olvida de lo que le costó tu salvación. Y sabiendo esto, podemos servirle. No se olvida que somos polvo. No se olvida que vamos a fallar. Pero en su misericordia Él nos cuida y nos deja el Espíritu Santo para seguir y acercarnos otra vez a Él por medio de su palabra. ¡Ey, fallaste! Y empieza el bombardeo espiritual, ¿no? Ahí de versículos en la cabeza. Pero Dios no se olvida de lo que hiciste y nadie te dijo gracias. No te preocupes. Es lindo la carne, la gracia, y nos gusta que nos digan gracias, pero no te preocupes. Dios no se olvida de tus lágrimas, de tu sacrificio, ni del sudor por su obra. Dios es fiel, es bueno, y Dios no olvida. No nos olvidemos del Dios que nos dio la salvación. Una salvación tan grande que le costó su propio Hijo. Venir al mundo, humillarse, hacerse siervo y humillarse yendo a la cruz, cuando éramos nosotros quienes debíamos estar ahí. Pero el Señor resucitó y tenemos una esperanza gloriosa de que un día vamos a estar con Él por la eternidad y le vamos a poder agradecer y decirle: Señor, menos mal que no te olvidaste. Perdón porque me olvidé, pero vos no te olvidaste. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque estamos en tu presencia todos los días, Señor. Gracias porque Cristo es nuestro abogado, nuestro defensor. Y no lo decimos como una excusa para el pecado, sino como un aliento, Señor, para estar a la altura de ser hijos tuyos, Señor, de vivir una vida que te agrade, una vida que los demás vean y se pregunten quién es el que vive en nosotros y con nosotros. Señor, danos el coraje, la valentía de todos los días vivir en este mundo que te rechaza, pero poder presentarnos como siervos tuyos, siervos del Dios Altísimo. Gracias, Señor, porque también no sabemos hasta dónde llegó nuestro trabajo, nuestro servicio, pero vos ves todo y descansamos en eso. Y anhelamos, Señor, tener algo para entregarte el día que te veamos cara a cara. Una corona para ponerla en tus pies. Gracias, Señor, por tu misericordia, porque todos los días se renueva tu fidelidad. Gracias porque no siendo nada, nos diste a Cristo. Nos diste dignidad y nos diste salvación. Te amamos, Señor, porque nos pusiste en primer lugar, porque nos amaste primero. Y dejamos nuestras vidas en tus manos, orando en el nombre glorioso de nuestro Salvador, único Dios verdadero, Jesucristo. Amén.